Bueno, buenos días. Mi nombre es Doug Traft. Soy un oficial médico para el NIOSH, el Instituto Nacional de Ocupación y Seguridad. Voy a estar moderando este panel. Gracias a todos por reunirse. Para iniciar, me gustaría hablar un poquito sobre CPWR, sobre sus boletines, que son reportes de datos también. Si no los han visto, me gustaría invitarlos a que vayan a su página de internet y los revisen. El último tiene que ver con caídas fatales y no fatales y muestra que las caídas han bajado en un 12% del 2020 al 2022. Desafortunadamente, los números siguen siendo muy altos y lo que queremos es prevenir todos estos incidentes. Ocurrieron alrededor de 19 caídas en un año. CPWR es el Centro para Entrenamiento y CPWR junto con Aurora y con el consejo de ese sector han estado organizándose para prevenir caídas por alrededor de 14 años. En mayo 6 al 10 tenemos una campaña particular y esta se da, sin embargo, a través de todo el año. Nos sentimos muy orgullosos por ser parte de este esfuerzo. Esta conferencia va a ser grabada y se va a poder encontrar en línea posteriormente. Jessica Bunting va a poner información en el chat que incluye links de internet sobre información de cómo prevenir caídas. Ahí se incluyen muchos videos. Esta liga de internet actualmente no está funcionando, pero pronto volverá a estar disponible. Pueden ver que tenemos la opción de tener traducción al español. Si quieren tener una traducción, por favor, hagan el acceso a través de los botones que se encuentran en la parte inferior. Para cambiar al audio del español, revisen los pasos que se encuentran allí dispuestos. Escuchen. También va a haber una grabación en español posterior al webinar que va a estar justo al lado de la versión en inglés. Y también vamos a compartir un link con el PDF de este día. El doctor Peshora va a estar hablando sobre el impacto del diseño de las escaleras y aspectos ergonómicos. Después de esto vamos a tener una discusión como de media hora con nuestros panelistas. Hemos recibido muchísimas preguntas en el proceso de registro y vamos a tratar de responder a la mayor parte de ellas. Automáticamente la gente está silenciada y va a estar silenciada a lo largo del webinario. Vamos a utilizar las respuestas no respondidas para tener presentaciones posteriores y para sesiones con panelistas posteriores. Voy a presentarles entonces al doctor Kurt Peschorer, que trabaja en la Universidad de Pittsburgh en el área de bioingeniería, el señor Chad, que trabaja en el área de seguridad con la compañía Werner, y Richard Treuner, que es el director de educación en riesgos y entrenamiento, y que también trabaja en NRCA. Y Mike Van Bree es el vicepresidente del Instituto Americano de Escaleras. Con esto, entonces, les paso el micrófono a Mike Van Bree. Muchas gracias. Mi presencia, como pueden ver allí en la diapositiva, como vicepresidente del Instituto de Escaleras de América o de Estados Unidos, pues tenemos que este es el octavo año
que hablamos sobre la seguridad en el área de las escaleras, trabajamos duro para tratar de darles recursos a la gente para que durante el trabajo la gente pueda utilizar estos recursos, se informe sobre aspectos de seguridad y que los utilicen. Entonces, queremos agradecerles por estar aquí el día de hoy presentes y por participar en este panel. También quiero comentarles sobre la liga de Internet que es laddersafetynet.com. Ahí pueden encontrar todos los recursos disponibles y todas las ligas necesarias. También hay otra liga de Internet que pueden ver después para propósitos de entrenamiento. Y esto es algo que les permite a ustedes como empleados poder rastrear el comportamiento de seguridad de todos los empleados y nos ayuda a tener un buen registro para propósitos de entrenamiento en el uso de escaleras. Entonces es laddersafety.org. Esta es la liga y creo que lo vamos a poder poner dentro del chat para que puedan copiar la información. Entonces, gracias por estar aquí y por darnos la oportunidad de darles estos recursos. Y con esto le voy a pasar el micrófono al doctor Beschroeder. Fabuloso, muy bien, muchas gracias. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes en este mes de la seguridad de las en escaleras. Y quiero participar, me da mucho gusto poder participar con ustedes, ya que tenemos mucha gente fabulosa. Entonces voy a hablar sobre las investigaciones que se han hecho en la Universidad de Pittsburgh sobre seguridad en el uso de escaleras. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a hacer investigaciones en esta área? En lo que yo llamo la Universidad de Pittsburgh. Bueno, hace unos cuantos años, quizás hace 7 u 8 años, yo recibí un correo electrónico de la nada de una persona que se había caído de una escalera y encontraron mi nombre y se dieron cuenta que habíamos llevado a cabo algo de investigación en el área. Y me estaban diciendo sobre cómo se habían caído. Y esta persona simplemente quería entender si alguien estaba haciendo investigación en esto, si alguien está tratando de hacer las cosas más seguras en esta área. Y entonces, a través de algunas conversaciones que tuvimos, averigüé que esta persona tenía una escalera de extensión y básicamente se les fue en la parte de transición, es decir, la parte de que se llama volada, había un problema ahí con la base. Y entonces, después de escuchar su historia, comenzamos a revisar las cosas y nos preguntamos si esto es algo que puede ocurrir en otros casos. Y encontramos muchos otros escenarios donde esto se ocurría. Y entonces, las citas que pueden ver ahí en la diapositiva viene de un reporte de NIOSH. Este es un reporte que fue creado después de una experiencia fatal de un trabajador. Dice ahí, se cayó y se resbaló una persona entre dos secciones de escaleras. Perdió su balance justo después de la unión de dos secciones donde había un cambio en los peldaños. Entonces, imagínense en el que ustedes están bajando por aquí y uno tiene una expectativa de dónde va a estar el siguiente peldaño y uno podría esperar que estuviera por aquí, pero realmente está acá. Entonces, si uno no puede hacer este ajuste en su mente o en la colocación del pie, podemos tener un resultado fatal. Este es un ejemplo que tenemos. Este es en un parque en Pittsburgh, un parque zoológico. Entonces pueden imaginarse qué es lo que puede ocurrir si alguien se le va la discordancia de peldaños a este nivel. Entonces nosotros sabemos, y estoy seguro que la gente en este webinar está consciente de que esto es un gran problema tanto por la frecuencia de las ocurrencias y por la severidad del accidente implicado. Tenemos alrededor de 15,000 caídas no fatales y 113 caídas fatales asociadas con escaleras todos los años. Cuando la gente se cae, frecuentemente también
deja de trabajar por alrededor de 20 días o más. Esto es una situación nada común, digo, perdón, común. Y nosotros hemos entonces dedicado mucho tiempo a trabajar en áreas de construcción y en distintos lugares de trabajo, viendo a la gente moverse y subir y bajar escaleras. Y siempre aprendemos algo nuevo, es una experiencia increíble, pero además de estar afuera en el campo y aprender sobre esto, creo que también es importante que llevemos a cabo estudios de laboratorio. En nuestras investigaciones de laboratorio, nosotros podemos simular situaciones muy peligrosas en las escaleras y lo podemos hacer de una forma controlada para que las gentes, cuidar la seguridad de las gentes y al mismo tiempo podemos entender qué es lo que sucede cuando la gente está utilizando las escaleras en situaciones peligrosas o condiciones peligrosas. En general, y de una forma muy amplia, podemos categorizar las caídas en dos categorías amplias. La primera son caídas de las escaleras, perdón, caídas con la escalera. Y aquí podemos tener una escalera de extensión que se cae así lateralmente, o puede ser una de marco A, que simplemente una persona se inclina demasiado lejos y entonces se cae con la escalera. Y cuando esto sucede, la persona se cae junto con la escalera. Y luego tenemos el otro tipo de caída, que es caída de la escalera, cuando solo se cae la persona. Y básicamente algo sucede de tal forma que la persona pierde balance, pierde su punto de sujeción, pierde el riel y ellos se caen de la escalera misma. Puede que ser que los puntos de sujeción sean las manos pegadas a los rieles laterales o a un peldaño, por ejemplo. Así es que aquí tenemos que la persona se cae. Así es que cuando nosotros comenzamos a llevar a cabo estas investigaciones, y esto fue hace un poquito más de 10 años, lo que notamos es que había mucha investigación fabulosa sobre cómo ocurrían las caídas, la física alrededor de cómo se cae una escalera y cómo la gente utiliza las escaleras, cómo las sujeta en las distintas estructuras, porque todo esto es importante. Lo que descubrimos es que había menos investigación sobre cómo la gente se cae. Y esto eh, fue sorprendente porque el nivel de riesgo era similar para ambos tipos de caídas. Vimos que muchas veces las fallas en los pies eran importantes en estos últimos casos y había muy poca investigación en este sentido. Entonces, este ha sido gran parte del enfoque que hemos considerado durante nuestras investigaciones. Nuestro equipo tiene lo que tenemos áreas de competencias. Estas son áreas técnicas en donde sentimos que manejamos bien las cosas. Una de ellas son mecánica ingeniería. Yo soy un bioingeniero, esta es la parte más biológica y entendimos cómo es que las superficies interactúan con cosas como fricción, comprendemos la mecánica del movimiento y este tipo de cosas. Entonces, este es un área de competencias. Lo otro es que tratamos de entender a la gente, forma en la que la gente se mueve y cómo responde a distintos estímulos. Y esta sería la parte biológica de la ingeniería. Y otra de las cosas que es muy importante, por lo menos para mí, es que yo quiero asegurarme que estamos creando una ciencia que la gente pueda utilizar. Y entonces la tercera área de competencia que tenemos son las intervenciones ergonómicas. ¿Cómo tomamos esta información? Que muchas veces puede ser muy técnica para empaquetarla de una forma que pueda ser comprensible y utilizable. Entonces, no tengo aquí tiempo para revisar todas las investigaciones que ya hemos llevado a cabo, sino que he elegido 4 preguntas de investigación para darles un sentido general de cómo revisamos estas situaciones.
Entonces, el primer punto tiene que ver con el diseño de las escaleras voladas y su efecto sobre los riesgos de caída. Así es que comenzamos con una escalera tradicional de extensión donde tenemos dos secciones. Tenemos la sección aquí, tenemos una sección volada acá arriba. No todas las escaleras de extensión así, pero este es el diseño más común. Así es que hemos visto a gente que sube y baja de las escaleras y nosotros sabemos a partir de los datos que bajar de las escaleras suele ser más peligroso. Entonces, esta es la base, esta es la parte volada, esta es la parte de transición o el punto de transición y luego volteamos las cosas. Entonces, en vez de que la parte volada estuviera encima de la base, lo colocamos al revés. Y a esto le llamamos, entonces la versión tradicional es la colocación que tenemos en el lado de la izquierda y la revertida es la que tenemos en el área de la derecha, que se ha utilizado para investigaciones de doctorado. Incluimos a 20 participantes en el estudio. Estos eran gente con experiencia ya en el uso de escaleras y teníamos distintas configuraciones, como dije, tomamos distintas medidas en las escaleras, tomamos una medida que se llama el coeficiente requerido de fricción y si este es mayor, hay mayor riesgo de resbalarse. También revisamos correcciones en cuanto a dónde se colocaban los pies. Y lo que estábamos revisando. Y de hecho, esto no era algo que teníamos originalmente como parte del estudio, sino que lo agregamos posteriormente. Teníamos a alguien que colocaba su pie y luego lo sentía incómodo y entonces lo movían. Y entonces hacían una corrección en la colocación del pie. Es lo que podemos ver en este video de aquí. La persona pone su piel ahí y luego dice, no, 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 esto me pone nervioso y como que lo ajusta, lo mueve un poco más. Y luego finalmente preguntamos a la gente, ¿qué prefieres? Y luego les explicamos qué es lo que nosotros creemos y les preguntamos de los distintos tipos de escaleras cuál se sentía mejor, más cómoda, más ajustada. Y lo que fue interesante es que a través de distintas mediciones encontramos que revertir la posición de la escalera parecía mejorar los resultados. Entonces, cuando revisamos los datos de fricción y de resbaladas, descubrimos que a ciertos puntos, cuando la persona estaba parada en esos puntos, no había ningún impacto y después, cuando alguien se movía más allá de ese punto, nos dábamos cuenta que en el caso de la escalera revertida había una reducción en las caídas. Pero lo que nos llamó la atención es que encontramos 13 correcciones de pie o ajustes de pies y cada una de ellas se ocurrió en la condición tradicional. Entonces, de estas casi fallas, el utilizar la escalera de forma revertida parecía ser mucho mejor, parecía minimizar los impactos. Y luego también lo que fue interesante, y esto realmente no lo esperábamos, porque pensamos que si cambiábamos el diseño de la escalera, a la gente no le iba a gustar, pero 16 de los 20 participantes prefirieron el diseño invertido y solamente 3 prefirió el diseño tradicional o la posición tradicional. Segunda pregunta. La siguiente pregunta que voy a comentar tiene que ver con tener una transición entre la escalera y el techo. Y esta investigación se hizo por otro
estudiante de doctorado y revisamos distintas formas en las que se puede hacer la transición entre un techo y la escalera. Y esto nos muestra estos dispositivos de sugestión que nos permiten regresar directamente a la escalera en vez de tener que darle como la vuelta y tener que tener acceso lateral a la escalera. Luego también vimos la superficie de un techo plano como un tipo de techo comercial y uno con pendiente. Entonces, nuestras preguntas tenían que ver con si este tipo de aditivos reducen la- el nivel de resbalamiento del área o no. Una de las cosas que fue muy interesante es que si nosotros veíamos los caminos tradicionales, pueden ver que hay muchos datos aquí, pero lo único que es importante ahorita es la gráfica de aquí abajo, a la derecha. Entonces, la barra oscura tiene que ver con el uso tradicional, la gris es la escalera con los aditamentos. Y esto tiene que ver con la colocación lado a lado. La gente tiene un riesgo de resbalarse mucho más alto cuando uno tiene que moverse lateralmente para regresar del techo a la escalera, lo cual tiene mucho más sentido porque el movimiento es más complicado. Y esto nos lleva a este riesgo muy alto en los peldaños. Y esto es un importante reto porque los peldaños están diseñados para evitar deslizamientos hacia atrás, pero no hacia adelante ni lateralmente. Porque si uno mete el pie lateralmente, puede resbalarse fácilmente de forma lateral. Así es que nosotros pensamos de que había evidencia de que los aditamentos prevenían esto. La otra de las cosas que encontramos es que cuando el techo tiene una pendiente, el riesgo de resbalarse es mucho más alto también. Luego voy a hablar un poco sobre las últimas dos preguntas, lo voy a hacer de manera conjunta. La tercera pregunta tiene que ver con el efecto del espacio entre dedos del pie, es decir, cuando colocas tu pie en un peldaño, ¿cuánto espacio hay para los dedos? Y luego tenemos la otra pregunta que siempre sale y que siempre hay debates al respecto, es si realmente nos cogemos del riel o del peldaño. Y esta fue llevada a cabo por otra estudiante, Erika Pleiner, que ahora está llevando a cabo su propia investigación en la universidad. Entonces, en este estudio, lo que tuvimos fueron dos condiciones diferentes de colocación del pie. En una condición poníamos algo detrás de la escalera que empujaba los dedos del pie hacia adelante. Y luego teníamos otra condición más libre donde simplemente colocaban su pie en donde sintieran que estaba cómodo. Y luego tuvimos algunas de estas dos condiciones de agarre. Unos se cogían a los peldaños o a los rieles laterales. Luego tuvimos un peldaño que estaba resbaloso, es decir, estaba como pulido y queríamos ver cómo lo experimentaba la gente. Entonces, el efecto más importante que encontramos es que cuando empujamos a la gente para que estén sobre los dedos de los pies, el grado de caídas aumenta o de deslices aumenta. Y descubrimos una y otra vez que cuando la gente está muy lejos sobre los dedos, tienen un riesgo mucho más alto de experimentar un resbalamiento. Así es que la capacidad de poder poner el pie en la parte central del peldaño realmente es central para cuestiones de seguridad. Y esto es importante porque vemos muchísimas escaleras donde no hay un espacio para los dedos del pie. Video lo tomé en una planta hidráulica. Normalmente esta escalera estaría diseñada con poco espacio para los dedos del pie. Y entonces sería fácil ser empujado hacia atrás.
Luego tenemos un trabajo que desarrolló Elisa Schoenberg. Ella estaba interesada en ver cuáles eran los tiempos de reacción de la gente cuando experimentaban un resbalamiento para poder cogerse de algo. Y el argumento que surge es que la gente dice, debes de tomarte de un peldaño o podrías tener mayor agarre si te coges de los peldaños que si te coges de los rieles, porque uno puede generar más fuerza o puede tener más fuerza de agarre. Esto es mejor porque puedes tener más fuerza para cogerte a ti mismo. La gente habla de los rieles o a favor de los rieles porque uno puede deslizar las manos a través de los rieles y tener un contacto continuo con ellos. Y de esta forma, uno entonces siempre puede tener ambas manos en contacto con la escalera. Y entonces estos son los distintos argumentos que tenemos. Y una de las cosas que descubrimos que era interesante es que la gente reaccionaba mucho más rápidamente cuando se cogía de los peldaños que del riel. Así es que aun y cuando las manos siempre estén en contacto, no necesariamente están listas para responder. De hecho, la razón por la cual nosotros creemos que el tiempo de reacción es más rápido con los peldaños, es que la gente básicamente siempre están haciendo lo mismo, siempre tiene el mismo movimiento, mientras que en los rieles uno mueve desliza las manos y cuando uno comienza a caerse, tiene que cambiar el movimiento de en vez de deslizar las manos y utilizarlas para balance, tiene que parar, como pensar y apretar las manos. Y cada vez que uno le pide al cerebro que cambie de hacer una cosa a hacer otra, generalmente se requiere algo de tiempo para que esto suceda. Así es que esto no es algo sorprendente. Bueno, aquí tenemos algunos mensajes que nos podemos llevar de esta charla. Entonces tenemos factores ambientales que están asociados con reducir los riesgos de caídas. Uno es que la gente necesita tener un espacio adecuado para los dedos de los pies para asegurarte que no ponen la presión allí. Generalmente 7 pulgadas es adecuado. 7 pulgadas de espacio es lo necesario. Y entonces, si tenemos este espacio mínimo, tenemos una situación más o menos segura. No hablé mucho sobre escaleras no verticales, pero en otras investigaciones encontramos que cuando hay un pequeño ángulo, esto puede ser ayudar para escaleras no verticales. Esto es sobre todo cierto para andamios. Cada vez se ve más que ponen las escaleras con una cierta con cierta inclinación y esto es muy benéfico. Nosotros pensamos también que se puede apoyar el caso de reconsiderar la forma en la que se diseñan las escaleras de extensión. Sin embargo, aquí el truco es que no condonamos el tomar una escalera de extensión regular que está diseñada para ser utilizada en una forma y utilizarla de otra forma. No estamos diciendo esto, pero creemos que este es el sentido en el que se puede cambiar el diseño y que puede reconsiderarse y estamos esperando que salgan más productos en el mercado que tengan este nuevo diseño. También descubrimos que los dispositivos eh, de conexión también reducen el nivel de deslizamiento, ya sea en forma lateral o en forma vertical. Estos son algunos que son relevantes. Estos dispositivos agregados ayudan en las situaciones, sobre todo de agarrarse de los pendaños. También descubrimos que mientras mayor se coloque el peso sobre los pies, mejor es el nivel de seguridad. Entonces, yo quiero también reconocer el patrocinio que hemos recibido para nuestras investigaciones de las distintas
institutos y agencias y con todo gusto puedo responder a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Fabuloso. Muchas gracias, doctor Peshura. Muy buena información. Tenemos muchas preguntas. Voy a comenzar con algunos puntos para seguir con su presentación. Tienen una muy buena información. Pero se estudió el nivel de fuerza que se necesita tener para sujetarse uno mismo cuando uno se está cayendo, ya sea de los peldaños o de los rieles. Eso no fue parte de nuestra investigación, pero se ha descubierto que se genera mucho más fuerzas cuando uno toma de los peldaños que de los rieles. Y esto tiene que ver tanto con la orientación, pero también con la forma, porque generalmente el peldaño tiene una mejor forma para cogerse que los rieles. Y otra otra pregunta de seguimiento. ¿Hay fabricantes de escaleras que estén construyendo escaleras con este nuevo diseño invertido? Bueno, me gustaría saber qué es lo que dicen los panelistas. Bueno, hemos descubierto que sí existen, aunque no es lo común. También hay una base para esto en el área del el manejo de incendios. En esas situaciones se puede utilizar ambas configuraciones en las escaleras. Bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas y vamos a comenzar con esta. ¿Cuáles son los tres usos inadecuados de escaleras que pueden contribuir a los accidentes? Y vamos a comenzar con Chad. El número uno que estamos viendo en el campo en Estados Unidos, solamente puedo hablar en nombre de los Estados Unidos, es cuando uno coloca una escalera y debería de estar posicionada en un área grande y puede ser un área donde hay mucho tráfico, hay, por ejemplo, donde pasan montacargas o vehículos, ahí ocurren bastantes accidentes. Y número dos es cuando tenemos transiciones de una parte superior de una escalera a un techo. Esta extensión tiene que ser alrededor de 3 pies y él habló ya sobre los walkthroughs, que son las áreas de transición, porque la mayor parte de la gente generalmente no piensa mucho de las cosas al ir a través de estas áreas. Otro punto es cuando uno baja por las escaleras con la cara hacia afuera y no viendo hacia la escalera. Creo que esto es muy importante. Y lo que a mí me gustaría comentar es que a veces falta entrenamiento. La mayor parte de la gente piensa que subir por una escalera es algo natural, que nosotros sabemos cómo hacerlo, sabemos qué hacer cuando lo estamos haciendo. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en nuestras sesiones de entrenamiento es que hay una falta de entrenamiento adecuado, una falta de colocación adecuada y falta de diseño. Y también la mayor parte de nosotros en un momento u otro hemos subido en, por una escalera en un sitio de trabajo. Entonces podemos suponer que la mayor parte de la gente sabe cómo hacerlo. Sin embargo, estas suposiciones pueden llevarnos a demasiado riesgo. Entonces es importante considerar esto y dar entrenamiento como parte del programa habitual. Esto creo yo que es algo muy importante. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos tiene que ver con los planes de seguridad en eh, paredes bajas, cuando tenemos parapetos. Sí, sí, esto es algo muy común en la industria de la construcción y básicamente en llegar hasta el techo a través de una escalera. Y una de las recomendaciones que yo daría es que si ustedes sí tienen este tipo de escaleras, entiendan que OSHA tiene distintos lineamientos al respecto y básicamente se dice que cualquier quiebre en elevación de 19 pulgadas o más
deben de considerar accesos alternativos. Y entonces es importante que la gente reconozca que cualquier quiebre en elevación, si es para subir a un techo o si es para bajar de una pared corta o cortada, necesitamos tener áreas de apoyo o de salida. Muchas veces utilizamos materiales como cubetas que colocamos en un momento dado para poder terminar de bajar, y esto es algo que debemos evitar. Debemos de tener algo bien sujetado para poder llegar a esta otra superficie. Es algo muy importante. Hemos visto una tendencia a que esto se dé con nosotros y con nosotros en la industria. Hemos visto muchas citaciones que se han dado y, sin embargo, hemos visto muchos accidentes con alturas de 19 pulgadas o menos. La gente simplemente brinca esta altura y luego se fractura el tobillo o se lesiona el tobillo. Gracias. ¿Hay alguna circunstancia en donde sería aceptable que alguien cargara algún objeto arriba de una escalera? Rich, no sé si tú puedes comenzar con esto y luego podemos tener otros comentarios. Sí, otra de las reglas de OSHA habla sobre algo que Kurt, tú mencionaste muy bien, que esta habilidad de subirse adecuadamente pues baja cuando uno lleva un objeto. Y en OSHA se habla sobre 3 puntos de contacto. Y entonces es crítico que nosotros entendamos esto, que al subir por unas escaleras, una de las cosas que queremos evitar es cargar cualquier tipo de carga o material o herramienta que puede llevarnos a perder el balance durante la subida. Porque obviamente si estamos llevando este material en una mano, vamos a perder la capacidad de mantener nuestro balance adecuadamente. Entonces, lo que nosotros recomendamos a nuestros miembros y a la gente es que es mejor utilizar un backpack para meter todo este material o utilicen elevadores de poleas o algún otro sistema que pueda hacer que este material sea elevado para que ustedes no tengan que utilizar las manos para ello. Porque sí hay muchísimo material y hay muchísimas innovaciones allá afuera que nos permiten utilizar backpacks o este otro tipo de recursos para poder no tener que crear riesgos innecesarios. No sé, Kurt, si tú quieres agregarle algo. Sí, yo creo que esto fue un comentario muy bueno y mi parte favorita es que una de las cosas que me preocupan a mí es que nos podemos quedar atrapados en este enfoque de siempre decirle a la gente es qué es lo que no deben de hacer. Y la gente que está trabajando está tratando de llevar a cabo su trabajo. La gente que, perdón, que está utilizando escaleras está tratando de llevar a cabo su trabajo. Y entonces muchas veces no quieren escuchar todo lo que no deben de hacer. Entonces es importante darles soluciones, decirles qué sí pueden hacer, cómo pueden llevar estas herramientas arriba o materiales. Cada vez he visto esto más y más recientemente, pero también pienso que soluciones para, por ejemplo, manejar bien una herramienta es importante. O muchas veces la gente no quiere tener que establecer todo un sistema para subir materiales, a veces con, no sé, un backpack o con tener bolsas muy grandes en los jeans o algo así, puede ser suficiente. Y esto tiene que ver con los 3 puntos de contactos que menciona OSHA. Y yo voy a decir esto. El doctor Beshemer, su presentación ha sido fantástica, y me gusta la idea de tener que agarrarse de los peldaños y la investigación que diste que este es el método más seguro. Pero en la carta de interpretación de OSHA dice que los rieles laterales sí pueden utilizarse para subir por una escalera. Sin embargo, se dice que es más seguro utilizar los peldaños. Y también se dice en su carta de interpretación por el doctor Nigel Algis, que escribió en junio de 2019, donde realmente clarifica que es importante tener 3 puntos de contacto. Aquí tenemos otra pregunta, chat. Te la voy a mandar a ti. ¿Cuál es el
requisito respecto a tener distintas calcomanías sobre las escaleras? Bueno, siempre tenemos que tener el peso de la escalera, saber qué tipo de escalera es. Es importante saber esto con anticipación. Y luego voy a compartirles aquí una imagen. Justo con, ¿la pueden ver todos? Estamos trabajando. ¿Sí la pueden ver? Bueno, entonces estamos trabajando junto con Anti para tratar de tener pictogramas para poder colocar eh, esto lateralmente en las escaleras. Y esto también nos ayuda con la barrera del lenguaje para que la gente pueda ver qué es lo que se puede hacer o no. Y entonces todos estos calcomanías que pueden ver allí son importantes, pero lo más importante es entender y inspeccionar la escalera y su peso. Antes de utilizar una escalera, siempre hay que inspeccionarla, siempre, siempre. No cada tercer vez, sino siempre. Hay que poder hacer esto. Y otra de las preguntas que se hicieron es, ¿cómo sé si esta escalera es adecuada o no? Si no ha pasado la inspección, por favor, tomen su mano. Y si sienten que está rugoso la superficie, esto quiere decir que la fibra de vidrio se está comenzando a deshacer y tenemos que deshacernos de esta escalera. Lo mínimo con las escaleras de aluminio. Si no pasaron la inspección, hay que deshacernos de ellas. Entonces, esto es 2 por 1. Luego, para apps, ¿están viendo más accidentes con escaleras de multiuso? Creo que hay preocupación sobre que en ciertas situaciones estas pueden ser demasiado, su uso puede ser demasiado complicado y la gente puede no estar entrenada. Bueno, si se usan correctamente, no debe de haber más riesgos. Y ahora le paso el micrófono a Rich. Es correcto lo que dices, muy cierto. Y las escaleras articuladas se han utilizado por mucho tiempo en la industria. Es una escalera pequeña, compacta y he visto que la utiliza muchísima gente porque la pueden meter por todos lados, la pueden meter detrás de una pickup. Y estoy de acuerdo contigo. Si se utilizan adecuadamente, uno puede eliminar el problema o el riesgo. Y esto se aplica para cualquier tipo de escalera. El problema que nosotros vemos con esto es que la gente no está bien entrenada. Así que todo tiene que ver nuevamente con el entrenamiento. Y me río sobre esto cada vez que utilizo o que veo una escalera. Hay videos que dicen, mira cómo se articulan las escaleras y cómo las sujetan bien, lo colocan y luego falla. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál fue la falla? Y no es que la escalera mal funcionó, sino que la persona no estaba bien entrenada en su uso. Probablemente le pasaron la escalera, en unos minutos le dijeron, véndela, es una fabulosa escalera, pero nunca se les entrenó específicamente en su uso. Y entonces llevó a este accidente. Entonces es muy importante tener un entrenamiento adecuado y revisar el entrenamiento una y otra vez o repetirlo una y una otra vez cada vez que vemos una deficiencia. En el área de construcción normalmente se colocan escaleras fijas. Esto es algo seguro. Bueno, la industria de seguridad es una industria creciente. Hay muchísimas conferencias sobre seguridad, incluyendo las de techos, y el número de dispositivos de sujeción de escaleras es realmente increíble. Y con las innovaciones, esto es lo que sucede. Si tú puedes instalar estas cosas con anticipación, entonces puedes eliminar muchas caídas potenciales. Todo tiene que ver con poder tener buenos puntos de apoyo de sujeción
o tener dispositivos de sujeción para las escaleras. Esto va a crear mayor estabilidad, asegura que la escalera sea segura y evita los riesgos, algunos de los riesgos que se han mencionado. Chad, no sé si tú quieres agregar algo. ¿Sabes tú de dispositivos creados para esto? Bueno, realmente la innovación siempre está allí en la superficie, pero con esto de las cajas que se están retirando, es importante revisar estos nuevos dispositivos de sujeción. Yo quisiera agregar un poco de color a esto que están mencionando. Una de las cosas que fue discutida fue ver las causas, ver qué es lo que estamos viendo, las causas de los accidentes, y todos son muy buenos puntos. Escaleras no seguras en áreas de transición, en áreas de conexión, atención a los detalles de movimiento, voltear viendo hacia afuera. Esto es un gran riesgo desde un punto de vista humano. Uno pierde la capacidad de poder doblar los tobillos, uno no está en la posición de poder agarrarse a nada. Entonces, todos estos son muy buenos puntos que comentó Chad y que Rick ha discutido importantemente, sobre todo sobre las fallas en el entrenamiento. Es uno de los puntos muy importantes y tenemos un mes que trata de subrayar este tema todos los años. Algunas de las cosas que me gustaría agregar en términos de causas o las causas más importantes de los accidentes es que creo que fallamos si no nos enfocamos en los deslizamientos, en la colocación adecuada de las escaleras. Se ha hecho investigación sobre los ángulos de colocación adecuados y a pesar de las medidas antropométricas, tenemos el sistema en el que muchas veces utilizamos la ergonomía propia para colocar la escalera a un ángulo de 75 grados. Y lo que hemos descubierto es que un ángulo medio es se da en el área de los 65 grados más o menos. Entonces, la colocación adecuada es importante. A veces es más cómodo una posición menos inclinada porque uno no tiene que sacar tanto los pies cuando está subiendo. Hubo una discusión sobre revertir la sección volada de la escalera en la presentación del doctor Buschroeders. Hay investigación que dice que 60 de 20 están más cómodos en este diseño invertido y esto es importante a considerar. Hay otros factores a incluir, pero es una discusión demasiado detallada para meternos en ella. El diseño de la parte volada que tenemos ahorita, en donde la parte volada está abajo de la sección de base, tiene ventajas muy importantes de diseño. Entonces yo entiendo que cuando revisamos solamente el factor humano, esto puede parecer beneficioso, pero hay que considerar otras cosas. Y luego cuando hablamos del agarre, el cogerse de los peldaños o de los rieles laterales, se comentó que esto se ha debatido mucho y se continúa a debatir en relación a los estándares de seguridad desarrollados. Entonces, como ustedes pueden saber, el Instituto Americano de Escaleras y ahí la Asociación de Comercio patrocina las series 814 y los estándares relacionados. Entonces, el OEI y creo que es el estándar de estos estándares 814. Y hay mucha discusión ahí sobre el agarre y sobre si debe de tomarse uno de los peldaños de los rieles. Yo sugeriría que se considerara cuidadosamente sobre qué tipo de escalera estamos hablando, porque cuando hablamos sobre escaleras verticales fijas, no hay duda de que nos debemos de coger de los peldaños al subir. Otras escaleras, como
las inclinadas o de uso de una vez, el que sube está encima de la escalera, no se está colgando de la escalera. Y entonces ahí la forma de agarre o la técnica de agarre puede ser diferente. Tenemos ahí la carta de interpretación de OSHA, como se comentó, esto es muy importante a ser considerada, es bueno que la gente lo sepa y tenemos distintas técnicas, cada una puede ser adecuada o buena en el lugar adecuado, en las condiciones adecuadas. Es decir, que una forma no es la única forma adecuada. Luego, la transición a las situaciones elevadas como los techos. Yo personalmente me involucré mucho en estas investigaciones con el comité de estándares y establecí ciertos estudios por mi cuenta. Nada tan oficial como lo que ha mostrado el doctor Schorner, pero puede haber un lugar y tiempo para estos aditamentos de pasaje. Hay veces que son adecuados y hay veces que hacer una transición utilizando los rieles laterales puede ser la práctica adecuada. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hay que continuar con la cachucha de seguir pensando las cosas porque, como se dice, todo depende. Hay que ver las circunstancias, el contexto, entender cómo se coloca, cuál es la configuración, por lo cual no hay una regla general. Hay que tener un entrenamiento adecuado y creo que Rick ha enfatizado esto mucho y considero que es algo crítico. Nos tenemos que enfocar en el entrenamiento para que la gente entienda estas distinciones. Y yo creo que muchos de nosotros comenzamos a subir por escaleras cuando éramos niños y nadie nos entrenó al respecto. Entonces, el entrenamiento creo que puede hacer una gran diferencia en términos de impacto para poder reducir el número de accidentes. Y entonces, esos son algunos de los pensamientos que tengo yo. Mike, un comentario. ¿Puedes hacer comentarios sobre el uso de escaleras cuando subimos a techos? Bueno, una de las cosas que yo digo cuando doy entrenamiento sobre escaleras es que si la escalera no está bien sujetada, entonces podemos tener muchas circunstancias impensadas. Podemos tener una escalera, por ejemplo, no sujetada sobre un techo y luego tenemos aires involucrados que pueden y esto puede alterar las condiciones. ¿Esto es algo frecuente? Pues no. Sin embargo, es algo que puede suceder. Porque entonces, si comienzas a bajar, entonces tienes tres cosas de qué preocuparte. Si el ángulo está adecuado o no, sobre si se puede resbalar la escalera o no, porque no hay sujeción. Si te subiste en ella y del- te subiste de la forma inadecuada y entonces ahora es como una situación de elevador yendo hacia abajo. Y el problema ahora son los pies. Si los pies se están moviendo, también se puede estar moviendo la base sobre la cual está colocada la escalera sobre el terreno en la parte de abajo. Entonces, si tenemos dispositivos de sujeción, esto nos va a ayudar en muchas formas. Unas cosas pueden ser muy simples, como las comentadas por el doctor Schorner. Muchas veces si se resbala un poco un pie, esto hace que se muevan las cosas un poquito, pero este un poquito puede llevarnos a otros problemas. Otra cosa que es importante agregar es que la sujeción en la parte superior no siempre va a ser algo que vamos a poder hacer, pero simplemente hay que asegurarnos que esté sujetada en algún punto, puede ser en la parte de abajo, en la parte de arriba, en la del medio, para que la escalera no se mueva en algún ángulo. Sí, este es un punto fabuloso. Se puede atar en la parte de abajo y podemos controlar un poquito el movimiento superior. Correcto. Muy bien. Bueno, tenemos como 3 minutos disponibles. Tuvimos otras preguntas aquí.
y quizá le pase el micrófono a Kurt. Hay distintos tipos de eh, zapatos que puedan utilizarse y que sea mejor su uso en distintas circunstancias. Bueno, estamos llevando a cabo un estudio actualmente en donde vemos cómo se resbala la gente para poder probar este tipo de preguntas. Y entonces, básicamente, evitamos que haya dientes en la escalera, porque generalmente cuando hay la posibilidad de que el pie como que sea flexible y le dé la vuelta al peldaño, la gente básicamente no se resbala. Las anécdotas que tenemos y también conceptualmente se sugiere que si podemos tener un pie que le dé la vuelta así al peldaño, protege de riesgo. Muy bien. Entonces tenemos otra pregunta aquí que parece interesante. Un comentario dice, un comentario de los panelistas sobre seguridad, sobre líneas eléctricas. Bueno, siempre hay que utilizar escaleras de fibra de vidrio cuando trabajamos cerca de áreas donde hay líneas eléctricas, no de aluminio. Y siempre hay que decirle a la gente, tómense 5 segundos para ver el contexto, cómo está todo alrededor antes de hacer cualquier cosa. Y luego, cuando regresamos con la escalera, hay que hacer lo mismo. Hay que asegurarse que todo es adecuado y que uno puede continuar. Y estos 75 grados que comentaste, Mike, esto es importante. Yo sé que esta es una de las preguntas que se va a responder después, pero esto es un punto muy importante. Quisiera compartir una cosa antes de irnos, si puedo. Bueno, Ansi hizo un buen estudio no hace mucho sobre las 5 causas más comunes de incidentes en las escaleras y uno es que se le va el último pendaño. Casi a todo mundo le ha pasado esto. Yo aprendí esto hace unas cuantas semanas. Y entonces cuando uno está desmontando la escalera, cuando uno está bajando y piensa que ya está en el último peldaño, vea su pie, vea el piso y luego ya vea y luego baje y suelte. Entonces vea el pie, siente el piso y luego vuelva a ver y suelte. Esto es una rutina adecuada y esto ayudó a reducir los accidentes por 85%. Así es que creo que con esto ya necesitamos resumir y terminar. Muy buena información. Gracias, Rich, Chad, Mike, Dr. Beschoter y muchas gracias a Jessica Bunting, nuestra anfitriona. Ojalá puedan visitar algunos de los sitios de internet que tenemos ahí en el chat para tener más información al respecto y gracias a todos por participar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos.